Buenas noches hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este martes donde vamos a tener nuestra reunión, nuestro culto de oración, pero antes vamos a compartir la palabra. Si bien el Señor nos ha regalado en esta noche el poder disfrutar de esta lluvia repentina y a la vez también que ha sido fuerte, y nuestro Dios tiene el control absoluto de todo y en eso podemos deleitarlos y en eso podemos confiar en su soberanía. Hermanos, hoy vamos a meditar en esta noche en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 de los versículos del 1 al 11, pero antes de poder meditar, ¿qué les parece si oramos? Padre, gracias Señor por esta oportunidad nuevamente de poder compartir tu palabra. Gracias Señor porque en tu gracia nos permites poder tener este tiempo, Señor, de poder disfrutar de tu palabra. Señor, ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a asimilarla, ayúdanos a ponerla en práctica, Señor, y sigue formando la imagen de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Sigue renovando nuestra manera de pensar, Señor, a la luz de tu palabra, y que se siga haciendo tu perfecta y soberana voluntad. Muchas gracias, Padre, te damos, porque tú tienes el control absoluto de todo, y en ti nos podemos deleitar y regocijar. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a meditar, como les dije, en el Evangelio de Juan, en los capítulos 15, de los versículos del 1 al 11. Permítame leerles. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado a mí, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. En este pasaje vamos a ver tres cosas. La vid, vamos a ver un labrador y a la vez también vamos a ver la rama o los pámpanos. Lo primero que vamos a ver, la vid. Nos dice el versículo 1, yo soy la vid verdadera. Esta es la última de las 7 afirmaciones de Juan en cuanto a la deidad de Jesús en referencia a decir yo soy. La misma palabra usada por Dios en el Antiguo Testamento para que Moisés dijera a los israelitas que yo soy me he enviado en la zarza ardiente en Éxodo 3:14. Los anteriores yo soy del libro de Juan son: yo soy el pan de vida, en el capítulo 6, el versículo 35. Yo soy la luz del mundo, del 8:12. Yo soy la puerta, capítulo 10, versículo 9. Yo soy el buen pastor, capítulo 10, versículo 11. Yo soy la resurrección y la vida, en el capítulo 11, los versículos 25 y 26. Yo soy el camino y la verdad, Juan 14:6. Y ahora el último, yo soy la vid, del 15, el versículo 1 y también el versículo 5, donde va a manifestar lo mismo Jesús. Jesús usa esta analogía de la vid y los pámpanos para hacer referencia de que los discípulos tienen que permanecer en la vid. Jesús es la vid verdadera. Pero ¿eso qué quiere decir? Que hay o había una vid falsa. ¿O quién o qué era esa vid? La Biblia nos va a decir que el pueblo de Israel era la vid de Dios. En el Salmo 88 dice así: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. En Jeremías 2:21 también nos dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues tú me has vuelto sarmiento de vid extraña? Dios había escogido al pueblo de Israel para que por medio de este pueblo venga la bendición y la salvación para las naciones. Pero el pueblo no quiso seguir a Dios. Y una y otra vez Dios
les mostraba misericordia, pero ellos no quisieron seguirlo, como nos dice el profeta Isaías en el capítulo 5, el versículo del 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Le había cercado y despedregado y lo plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que me diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán en el cardo y los espinas, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. En el Nuevo Testamento también vamos a encontrar un pasaje similar cuando Jesús le dice al pueblo de Israel que ellos han rechazado a los profetas, no han producido fruto, como lo dice en Mateo capítulo 21, de los versículos del 33 al 43. La descalificación del pueblo de Israel para ser el medio o el canal para que vengan las bendiciones de Dios para el mundo queda evidente ante la afirmación de Jesús de decir que Él es la vid verdadera. Todas las bendiciones ahora provienen por medio de Jesucristo. La salvación, la redención, la justificación, la reconciliación con el Padre, entre otras cosas más, solo pueden venir ahora por medio de Jesucristo. Como lo diría Baker en su libro, dice: teológicamente, la idea de Juan es que Jesús desplaza a Israel en cuanto al enfoque del plan de salvación divino, lo cual implica que la fe en Jesús se vuelve la característica decisiva para la membresía en el pueblo de Dios. Cristo es la base ahora para la salvación del creyente, para su permanencia en la vid y el fruto que éste puede dar. La relación vital de los creyentes con Jesucristo se describe en este pasaje con otra analogía conocida. Así como las ramas dependen completamente de la vid para la vida, el sustento, el crecimiento y el fruto, los creyentes también dependen completamente del Señor Jesús como fuente de su vida y efecto espiritual. Y tal como las ramas no pueden dar fruto si no están injertadas en la vid, los creyentes tampoco producen fruto espiritual si están separados de la comunión vivificadora en Cristo. Como él dijo en el versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Y ahora tenemos una vid, que es Jesús. Él es la vid verdadera. Por medio de él el creyente obtiene todo para poder estar nutrido, obtiene salvación, redención, justificación, obtiene reconciliación con el Padre, obtiene con él para producir fruto. Y ahora tenemos al labrador. ¿Qué dice el labrador? Tenemos en el mismo versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Hemos visto que Jesús afirmó ser la vid verdadera. Dentro de esta analogía que usa nuestro Señor Jesucristo, va a afirmar que el Padre es el labrador. Esta palabra también se puede traducir como agricultor y viñador. El labrador es aquella persona que se encarga de trabajar y cultivar la tierra. En cambio, el viñador, además de plantar, fertilizar y regar la vid, el viñador tenía dos características o dos responsabilidades principales al cuidarla. La primera es que cortaba las ramas que no daban fruto, y la segunda, podaba las que daban fruto para que dieran más fruto. Esta es la afirmación que se adecua más al texto. Jesús es la vid y el Padre es el viñador. Él tiene mucho cuidado con la vid y las ramas, es decir, con los pámpanos. Dios está muy interesado en que las ramas o pámpanos lleven mucho fruto. ¿Por qué está muy interesado en esto?
¿Por qué a Dios le importa de que el creyente dé fruto? Porque cuando damos más fruto, Él es glorificado. El versículo 8 de este capítulo 15 de Juan dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El que nosotros demos fruto, eso da a Dios el Padre gloria. Hemos visto a la vid, nuestro Señor Jesús, y al viñador encargado de la vid y las ramas desde el versículo 2 hasta el versículo 11. Nos va a hablar ahora, dentro de estos versículos del 2 al 11, de dos tipos de ramas que vamos a ver, o pámpanos, que vamos a ver a continuación. Las que llevan fruto y las que no llevan fruto. Veamos primero las que llevan fruto. Nos dice el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Una de las características de este pámpano es que ya está llevando fruto. Y lo que hace el viñador es limpiarla, podarla para que pueda llevar más fruto. Dios tiene que tratar nuestras vidas para que podamos llevar más fruto. En el trabajo, este es el trabajo del viñador, que pueda pasar esto. Pero es también en la permanencia que la rama tenga con la vid, que ésta podrá llevar fruto. La rama en sí misma no puede llevar fruto, no puede hacerla sola. Solo puede dar fruto si permanece en la vid, y que el Padre la limpie para que pueda llevar más fruto. Esta limpieza se da, a la verdad, no es nada sencillo. Dios todos los días está tratando nuestras vidas. Dios todos los días está podándonos. Dios todos los días tiene que ir quitando de nosotros todas aquellas cosas que nos impiden poder seguir dando más fruto. No sé qué será en nuestras vidas. Dios estará quitando con algo, va a seguir tratando con nuestro carácter. Vamos a enfrentar distintas circunstancias para poder que nos evidencie también cómo nosotros estamos interiormente, cómo está nuestro corazón. Y Dios, que es bueno, sabio y bondadoso, va a tener que hacer de podarnos para que nosotros podamos llevar más fruto. Y a veces el que nos pode o el que nos quite ciertas cosas para que podamos llevar más fruto no es tan, se podría decir de esta manera, no es tan alegre a veces. A veces causa tristeza, pero cuando nos damos cuenta de que es Dios quien tiene cuidado, entonces podemos afirmar y decir: Dios es bueno. Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos 6 y 7 nos dice de esta manera: en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios utiliza diversos medios para purificarnos, moldearnos, y uno de ellos es la palabra de Dios. Dios usa su palabra para que nosotros seamos limpiados. Noten lo que Jesús les dice a sus discípulos en el versículo 3. Ya ustedes estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es un medio por el cual nosotros podemos ser limpiados todos los días. Es por eso que es muy importante que tengamos nuestro tiempo con Dios, que meditemos en la palabra de Dios, ya que esta palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, como nos dice Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Necesitamos todos los días de la limpieza de Dios en nuestras vidas por medio de la palabra de Dios, para así poder llevar más fruto. Necesitamos que Dios renueve nuestra manera de pensar para poder ir sacando cosas que no nos convienen, cosas que están impidiendo que tú y yo demos más fruto. La clave para poder llevar más fruto en Dios es estar en Cristo, unidos a Él,
Nos dice el texto: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una de las características del verdadero creyente es que éste va a llevar fruto, más fruto y mucho fruto, ya que éste va a vivir en Cristo, va a permanecer en la vid, va a permanecer en Cristo. Solos por nuestra propia cuenta, hermanos, nunca vamos a poder llevar fruto. Así que te esfuerces todos los días. Si no estás en Cristo, no vas a poder llevar fruto. Una de las características también de este verdadero creyente es que produce fruto en su vida. Dios se encarga de que lleve fruto. La vida es el trabajo de llevar la savia necesaria para que las ramas puedan dar fruto. El viñador se encarga de limpiarle, quitar todo aquello que le está estorbando o robando los nutrientes para que ésta pueda dar fruto y mucho más fruto. Si alguien no está llevando fruto, pero es un verdadero creyente, y por algunos deslices que éste puede estar pasando en su vida, no haya producido fruto en su vida, tarde o temprano va a producir, ya que la savia de vida está circulando por su vida. Esos ríos de agua viva que solo Cristo puede producir y hacer que broten en nosotros. Hermanos, mientras estemos en la vid, vamos a producir fruto. ¿Pero a qué fruto se refiere? Por mucho tiempo he escuchado que se refería acerca del fruto de traer personas a Cristo. Pero no quiere decir que esté mal, pero en la Biblia vamos a encontrar distintos tipos de fruto. Un fruto espiritual que se muestra en nuestras vidas, por ejemplo, el fruto del Espíritu que nos dice en Gálatas 5, 22, 23. Otro fruto que vamos a tener es la alabanza que le damos a Dios. Es también considerada como fruto en Hebreos capítulo 13, el versículo 15. Otra clase de fruto es dar sin esperar recibir, el amor sacrificial que podemos dar. En Filipenses capítulo 4, el versículo 17, el apóstol Pablo le había dicho a los de Filipos que ellos habían retomado su apoyo económico hacia él. A la vez, Pablo oró a Dios para que los de la iglesia de Colosas abunden en toda buena obra. Otra de las cosas que también la Biblia habla como fruto son las personas que se convierten en Dios, como nos va a decir Romanos capítulo 1, el versículo 13. Al mirar estos distintos tipos de fruto que nos habla la Biblia, podemos afirmar que el fruto que Dios va a producir en nuestras vidas va a ser distinto, pero todo tiene que ver en el ámbito espiritual, en una calidad espiritual, donde el fruto del Espíritu brota, el gozo, la paz, el corazón dadivoso de compartir con los demás, de predicar el Evangelio, de alabar a Dios, produciendo frutos de labios para la gloria de Dios. Eso y mucho más es lo que Dios va a producir en nuestras vidas si somos realmente creyentes, si estamos conectados con la vid, si estamos en Cristo. Otra de las bendiciones, hermanos, que vamos a tener al permanecer en Cristo se encuentra en el versículo 7 de este capítulo 15, que nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Jesús nos invita a pedir todo lo que querramos y éstas serán hechas en su nombre. Pero para esto vamos a ver dos condiciones para que las peticiones sean respondidas. La primera es que debemos de permanecer en Cristo. La segunda es que su palabra permanezca en nosotros. Si tenemos una relación con Dios y estamos controlados por la palabra de Dios, podemos tener la confianza de que Dios va a responder nuestras oraciones. Jesús nos dice que Él va a responder a todas las oraciones que las personas que están en Cristo le hacen. Esta es la voluntad de Él, que sí la responde. Como Él la responda,
es dependiendo de su voluntad. Mientras nosotros vamos a orar, vamos a pedir conforme a como dice su palabra, el Señor va a responder a nuestras oraciones y Él determinará cómo va a responder las oraciones. Lo cierto es que Él siempre va a responder. No es que no haya oración que no sea respondida. Toda oración es respondida. Pero depende en cómo Dios lo muestre o lo manifieste. Dios, hermanos, está muy interesado en que llevemos mucho fruto, ya que esto le da gloria. Nuestras vidas deben de darle gloria en todo lo que hagamos. Debemos de permanecer en la vid, como nos dice en los versículos 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo nos ama tanto, y así como el Padre lo ama y nos invita a que también nosotros permanezcamos en su amor. ¿Y cómo podemos permanecer en su amor? Es nuevamente guardando sus mandamientos, es decir, guardando su palabra. Cristo nos ha dado el ejemplo de la obediencia más sublime que ha existido. Él se sometió al Padre en todo y lo cumplió, y fue obediente hasta la muerte y muerte de una cruz. Debemos de someternos a la palabra de Dios, hermanos. Debemos de volver a las Escrituras. Debemos de volver a tomar lo que Dios nos ha dado a través de su palabra. Cristo nos dice que todas estas cosas que Él nos ha dicho a través de su palabra es para que el gozo de Él esté en nosotros. Estas cosas os he hablado, dice, para que vuestro gozo, para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. La clave para tener el gozo, la alegría que Él nos ha prometido, es que debemos de tener comunión. Es que debemos de permanecer en la vid. Mientras más permanezcamos en la vid, mientras más nos sometamos a la palabra de Dios, mientras más renovemos nuestra manera de pensar, hermanos, ante toda dificultad, ante todo momento crítico que podemos estar atravesando, vamos a poder decir confiados que Dios tiene el control de todo. Vamos a poder decir que absolutamente nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que nuestra esperanza no está acá en esta tierra, sino allá en el cielo. Que ese momento de dificultad, ese momento de prueba, va a pasar. Pero nuestro Señor nunca va a pasar. Y si pasamos esos momentos, no vamos a estar solos, porque Dios ha prometido, o Cristo ha prometido, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Algo que también tenemos que ver para ir terminando, hermanos, es que tenemos que hablar acerca de las ramas que están sin fruto. Notemos algunas de las cosas que suceden a las ramas que no llevan fruto. Es que viene el viñador y las corta, como nos dice el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Estas ramas no llevan fruto en Cristo. Es por eso que les quita de la vid el viñador. Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que hay ramas o creyentes que van a ser cortados porque no producen fruto? Como ya hemos dicho, solamente los verdaderos creyentes pueden producir fruto. Estas ramas no son verdaderos creyentes o no han nacido de nuevo, ya que no están en Cristo. Es por eso que no pueden producir fruto. Recuerde que quien provee lo necesario para que la rama o el pámpano dé fruto es la vid. Pero ¿qué sucede con las ramas que no producen fruto en Cristo? El versículo 6 nos dice esto: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Notemos la secuencia, hermanos. Lo primero es que es echado fuera como rama. Lo segundo es que esta rama se va a secar. Lo tercero es que la recogen. Y lo cuarto y por último es echado en el fuego y arde. Estas son las consecuencias de las ramas que no permanecen en Cristo, que no da fruto. No es que sean creyentes que luego se alejan, sino que tiene que ver más con personas que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Esta es la figura que Jesús usa en este pasaje. Y esta a la vez, esta figura se puede ver en otros pasajes.
la parábola del sembrador, donde dice que la semilla cayó entre pedregales, espinos en la carretera y ninguna produjo fruto, sino que todas murieron. Mientras que la que cayó en buena tierra dio fruto al 100 por 1, como nos dice Mateo, el capítulo 13, los versículos del 20 al 22. En primera de Juan nos dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O como también nuestro Señor nos mostró en otra parábola acerca del trigo y la cizaña, que venía el enemigo, echaba la cizaña dentro del trigo, luego el dueño de este campo decía: dejen que los dos crezcan, que en su momento mandará a cegar, a sacar el trigo y a separar a la cizaña. Hermanos, el creyente verdadero permanece en Cristo y éste va a producir fruto, y mucho fruto, que va a dar gloria al Padre. La palabra de Dios será su delicia y ella lo va a controlar. Es así que el amor de Dios estará en él y tendrá gozo que proviene de una relación con Dios por medio de Cristo. Mas no será así con los que no estén en Cristo, sino que les espera un tormento eterno, alejados de Dios, sin gozo, sin fruto, sin amor. Todo es engañoso, superfluo, desobedientes a la palabra de Dios. Vivir en Cristo, hermanos, es lo más hermoso que hay. Aunque nos toque sufrir, sabemos que Dios nos está limpiando para dar más fruto y mucho fruto, y esto le va a dar gloria a Él. Hermanos, tenemos que permanecer en Cristo. Tenemos que vivir en Cristo. Tenemos que andar en Cristo. Porque con Cristo y en Cristo es lo mejor que a ti y a mí nos puede ocurrir. Es el mayor tesoro. Cristo es todo, mis hermanos. Y a través de esta conexión con Él, por medio de fe, por medio de su gracia, de esta salvación tan grande que Él nos ha dado, podemos producir fruto. Y Dios nos limpiará, podará, y daremos fruto que le dé gloria a Él. Y a la vez, cualquier cosa que tú y yo le pidamos, Él va a responder. ¿Por qué? Porque permanecemos en Cristo y porque su palabra también permanece abundante en nosotros. Viviremos vidas de gozo, pero ese gozo que produce en Él de una permanencia con Cristo. Hermanos, vamos a orar. Que Dios me los bendiga, que Dios nos ayude a seguir buscándolo cada vez más, que anhelemos producir más fruto. ¿Por qué? Porque eso le da gloria a Él y nosotros vivimos para la gloria de Dios. Oremos. Padre, gracias porque en tu gracia provisoria nos permites poder ahora hablar de tu palabra, de esta permanencia en Cristo, Señor, que Él es la vid, tú eres, Señor, el viñador, el que nos ayuda y nos quita, Señor, todo aquello que nos está impidiendo el producir más fruto que te dé gloria a ti. Que nos habla, Señor, que hay dos tipos de rama, una que da fruto y una que no da fruto. La que da fruto, Señor, son los que tú has llamado en tu gracia, y por tu bondad, Señor, son los que han nacido de nuevo y los que permanecen en Cristo, y Cristo que los nutre para que puedan producir fruto al 100 por 1, Dios. Y también están, Señor, en este pasaje, aquellas ramas, Dios mío, que no producen, que no son de ti. Dios, te pido que tengas misericordia de nuestras vidas, que nos ayudes a poder compartir tu palabra, Señor, con aquellas personas que aún no te conocen, para que también esas personas, Señor, tú puedas injertarlos, Señor, en la vid, para que ellos también puedan disfrutar, puedan deleitarse en Cristo, para que puedan probar, Señor, quién eres tú, que tú eres el Dios tan maravilloso, que tú eres el Dios tan poderoso, Dios mío, y que Cristo es nuestra fuente de gozo, nuestro deleite supremo, Señor, nuestro mayor tesoro que existe. Señor, gracias, porque permanecer en ti, Señor, produce gozo. Porque permanecer en ti, Señor, produce la confianza de que nuestras oraciones, Señor, son respondidas. Gracias, Dios, por tu cuidado para nuestras vidas, y en ti podemos gozarnos y deleitarnos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.